noches. A ver aquí. Un verdadero privilegio estar aquí esta noche. Yo voy a comentar brevemente una historia que me parece que es muy significativa para el país, que es cómo es que ha crecido el fútbol venezolano siempre a contracorriente. Sí, se ha hablado de los entrenadores, de los jugadores, de los partidos, pero creo que el desarrollo que ha tenido el fútbol en general y todo lo que ha podido producir en estos años es una historia que todavía vale la pena registrar, y yo voy a contar una pequeña versión de esa historia. Cuando yo empecé a trabajar en el fútbol nacional, fue el año 1995, Venezuela tenía desde el año 60 participando en las Copas Américas y participando en los premundiales. Y en esas participaciones había ganado un partido de Copa América y un partido de premundial, es decir, que en 35 años había ganado 2 partidos de competencia. Un amigo que le conté que iba a trabajar en el fútbol nacional me dijo, es que a ti te gustan las causas perdidas. Esa era un poco la impresión que había con respecto al fútbol en ese momento. Yo pude empezar a trabajar en el fútbol nacional porque yo era un joven psicólogo que me estaba graduando de la Universidad Católica, y el entrenador de fútbol en ese momento de la universidad era Lino Alonso, que había aceptado el cargo porque más allá, él tenía una trayectoria amplia ya como entrenador, él quería reclutar jóvenes profesionales para el fútbol profesional. Decía, si queremos transformar el fútbol venezolano, y él estaba convencido de que él iba a ayudar a transformar el fútbol venezolano, no necesitábamos entrenadores y jugadores nada más, sino necesitábamos psicólogos, abogados, comunicadores sociales, administradores, y un poco en esa línea él me recluta y me dice, pues, ¿te gusta el deporte? Te voy a ofrecer un trabajo que vas a aprender muchas cosas, va a ser una aventura, va a ser interesantísimo, lo único malo es que no te puedo pagar, ¿sí? Las condiciones en que trabajábamos en ese momento para desarrollar, esta es la selección sub-17 de ese año, la selección nacional sub-17, las condiciones de precariedad en que trabajábamos realmente en este momento son inimaginables con todo el crecimiento que ha tenido el fútbol venezolano. Este grupo de jóvenes y los demás que eran parte de la preselección, un año y medio antes de ese campeonato, nos reuníamos en el Polideportivo Las Delicias en Maracay, que es una cancha de baloncesto cubierta. Vivíamos debajo de las gradas de esa cancha de baloncesto. No teníamos una cancha de fútbol donde entrenar, nos prestaban las instalaciones del Hotel Maracay, que tiene una cancha de golf, y ahí trabajábamos. Eventualmente las canchas de la Universidad Central Núcleo Maracay nos las prestábamos. Este equipo no tuvo partidos internacionales de fogueo para ir a ese campeonato. No teníamos sponsor, no teníamos uniforme. Realmente estábamos muy por detrás de lo que estaba sucediendo en Sudamérica en fútbol. Lino nos decía, nosotros estamos tan detrás de la competencia que nosotros no tenemos que trabajar el doble que los demás, nosotros tenemos que trabajar el triple que los demás para empezar a alcanzarlo. Entonces diseñó un horario donde estos jóvenes los parábamos a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana cantaban el himno y salían a hacer su primer trabajo físico, que era correr por la avenida Las Delicias, desayunaban, descansaban, a final de la mañana entrenaban el segundo turno, almorzaban, descansaban y al final de la tarde entrenaban el tercer turno. Y Lino, en una de esas jornadas, que el que trabaja en el fútbol sabe que cuando se trabaja doble turno se trabaja muchísimo, trabajar triple turno es casi una locura, me decía, Manuel, ¿tú crees que esto es trabajo físico? ¿Tú crees que estamos trabajando la parte física? Y no te das cuenta, Manuel, que esto es trabajo psicológico. Lo que estamos es preparando a estos jóvenes para el nivel de competencia que tenemos. Lo que vamos a enfrentar es tan duro y estamos tan detrás de la competencia que solo los tipos con más carácter, los con más fortaleza, van a poder resistir estar en la cancha con lo que nos viene. Y lo otro, Manuel, me tienes que ayudar a descifrar cómo convencemos a estos jóvenes de que este es el camino, de que esto les va a servir como equipo y en sus vidas profesionales, pero al comienzo no nos va a alcanzar. Tenemos que convencerlos que este trabajo tiene sentido, pero a sabiendas que al comienzo, aunque estemos trabajando bien, no nos va a alcanzar todavía en los resultados. Entonces nos revisamos las historias de los campeonatos sub-17 de Venezuela hasta ese momento y encontramos que el mejor resultado que había tenido una selección sub-17 desde ese entonces era que había empatado un partido y había hecho un gol, ¿sí? Y en base a eso le dijimos a ese grupo de jugadores, nuestra tarea en el sub-17 es empatar un partido y hacer más de un gol.
Y si empatamos un partido y hacemos más de un gol, ustedes empiezan a ser la generación más ganadora de la historia del fútbol venezolano. ¿Sí? Cuando nos tocó, después de año y medio de trabajo, montarnos en el avión para ir para Perú, que fue donde fue ese premundial sub-17, me di cuenta que la mitad de los jugadores jamás se había montado en un avión, ¿sí? Todo lo que íbamos a enfrentar era completamente nuevo para todos nosotros. Fuimos a Perú y nos tocó debutar contra Perú. Todos los campeonatos juveniles en ese momento, a Venezuela le tocaba debutar contra el anfitrión, porque la lógica es, si le va bien al anfitrión, entonces el campeonato tiene más asistencia, tiene más prensa, y el más débil es Venezuela, siempre debutábamos contra el anfitrión. Lino le había dicho a esos jóvenes cuando trabajábamos allá en Maracay, previo a viajar, le dijo, de este grupo de jóvenes van a salir jugadores que van a jugar en las mejores ligas de fútbol del mundo, ¿sí? Y yo que estaba arrancando también lo veía y decía, ¿este sabrá algo que yo no sé o será un vendedor de humo? Llegamos a ese primer partido contra Perú y en el primer tiempo Perú nos metió 3 goles, ¿sí? En el primer tiempo estábamos perdiendo 3-0, ¿sí? Y yo estaba sentado en la banca y recuerdo clarito pensar, lo que dijo Lino es cierto, es durísimo estar aquí sentado después de tener año y medio trabajando con estos jóvenes y recibir 3 goles en el primer tiempo. Nos fuimos al camerino en el medio tiempo y Lino dio una de las charlas que más recuerdo, que todavía recuerdo después de tantos años. Lino les dijo a los jóvenes, muchachos, hay algo muy importante que tienen que saber cuando uno está perdiendo 3-0 en la vida y en el fútbol. Cuando uno está perdiendo 3-0 hay una cosa que uno tiene que saber. Y entonces, bueno, ¿qué irá a decir Lino? Y dijo que no hay gol que valga por 3. Que no hay gol que valga por 3. ¿Y qué carajo estará diciendo Lino? Y dijo, muchacho, esto no es una cuestión de emoción. Esto no es cuestión de emocionarse, de decir, si podemos, y salir con puro ímpetu a tratar de empatar el partido. Porque si estás perdiendo 3-0, tienes que saber que hay algunas cosas que seguramente no estás haciendo bien y tienes que ordenar. Si salimos con puro ímpetu, puede que hagamos un gol, pero un gol no vale por 3. Si salimos con pura emoción, nos vamos a desorganizar y lo más probable es que nos metan 6. Entonces, cuando uno está perdiendo 3-0 en el fútbol y en la vida, uno tiene que saber que hay que hacer 2 cosas. 2 cosas son esenciales. Cuando está perdiendo 3-0, se tiene que calmar y se tiene que organizar. Lo que tenemos que hacer es calmarnos y organizarnos. Esto no es cuestión de emoción. Esto es de empezar a hacer las cosas que sí sabemos hacer, porque sí estamos detrás de los demás, hay muchas cosas que no sabemos hacer, pero hemos trabajado y hay cosas que sí sabemos hacer. Todo lo que no podemos hacer todavía, que no nos impida ver las cosas que sí sabemos hacer en este momento, ¿sí? Y con eso salieron estos muchachos a la cancha. Lo recuerdo porque de verdad me ha servido después en la vida en muchas otras circunstancias y creo que sirve. Estos muchachos salieron a la cancha, se calmaron y empatamos el partido 3-3 y pelamos un penalti. O sea que hubiésemos podido ganar el partido, ¿sí? En ese tuve el tino de recortar ese recorte periódico pequeñito que salió y que después me ha servido años después, porque ese partido lo celebré con una euforia que después no me permití, como el psicólogo de la selección, celebrar los partidos, porque realmente me mostró esto que está diciendo tiene sentido y hay posibilidad. Después perdimos con Argentina 3-0 y con Uruguay 4-0, pero habíamos hecho un punto y más de un gol, ¿sí? Lino tenía una visión de lo que quería lograr y después, ante la adversidad, tenía una visión realista de los obstáculos, pero nunca bajó las expectativas. La idea no era que íbamos a tener excusas. No nos quitamos encima los lamentos, nos quitamos encima las excusas, trabajamos con altas expectativas, pero con mucho realismo de lo que había que tratar de ir construyendo. Después, en el año 2007, César Farías lo contratan como el seleccionador nacional. César fue uno de los otros entrenadores que Lino formó. Él fue formando jugadores y fue formando entrenadores por todo el país. César fue otro de esos jóvenes que reclutó y como este es Lino, había formado a César, César le pidió que fuese su asistente. En el año 2011... Bueno, ya nosotros tuvimos la chance de llegar a un mundial en el 2009 con la sub-20. En el 2011 fuimos a jugar un partido de premundial contra Perú, ¿sí? En Lima, y fuimos de nuevo al Estadio Nacional.
y yo le dije a este joven que se tomara una foto con Lino Alonso, porque este joven es el que está al final de esa fila a la derecha, que es Reni Vega. Él fue de los jóvenes que cumplió con esa promesa que Lino les había hecho. Jugó en el Udinese de Italia, jugó en el Colo-Colo de Chile, jugó en Turquía y fue un emblema de la selección nacional. Y le dije, 17 años después tenemos que tomar esta foto de dónde estuvimos y dónde estamos ahora. Ese mismo año, 2011, fuimos a la Copa América y llegamos a la semifinal. Posterior a eso nos llegaron muchas invitaciones para partidos. Nos invitaron a la India a hacer un partido contra la selección de Argentina, ¿sí? Y cuando nos bajamos del avión, después de 30 horas de viaje para hacer el partido, llegando a la India, esta era la valla que publicitaba el partido, ¿sí? Y la valla es muy curiosa, ¿no? Porque evidentemente el partido era para promocionar el fútbol allí y la figura era Messi, la gente iba a ver a Messi, todos los demás éramos actores de reparto, pero no solo éramos actores de reparto, sino que se equivocaron y en vez de poner la foto nuestra, pusieron, bueno, partido Paraguay, este debe ser el equipo venezolano, y la foto que aparecía era la de la selección paraguaya, ¿sí? Ellos estaban avergonzadísimos cuando vieron nuestros uniformes y nos pidieron disculpas, era como una deshonra. Yo quería palpar qué pensaban nuestros jugadores y qué sentían. Entonces me acerqué y les pregunté a varios que qué pensaban. Y Osvaldo Vizcarrondo me contó lo siguiente. Osvaldo me dijo, Manuel, yo soy futbolista venezolano. A donde yo he ido siempre he sido despreciado. Y todo lo que he ganado ha sido porque peleé cada centímetro en contra de lo que todos pensaban que yo podía alcanzar. Imagínate, yo tuve que jugar como defensa en Paraguay, en lugar de los defensas más recios de Sudamérica. Todo lo que he ganado ha sido a pulso, ¿sí? Y eso me parece que es clave para las cosas que se están pensando aquí y queremos pensar a futuro en el país. La adversidad, por supuesto que es una desventaja, ¿sí? Pero una vez que uno se forja en la adversidad, aquellos que han sido entrenados bajo el signo de la adversidad, eso se puede convertir en una enorme ventaja y una fortaleza. Aquellos que saben trabajar contracorriente, con expectativas altas, sin lamentaciones y sin excusas, pero con mucho realismo, pueden terminar teniendo caracteres mucho más fuertes que los rivales. Estoy seguro que parte de la fortaleza de la selección y de esos jugadores y de la organización que ha crecido en muchos niveles tiene que ver con esa construcción bajo el signo de la adversidad. El fútbol venezolano ha crecido en tantas dimensiones que ya no es cuestión de un entrenador ni un jugador, sino que son generación tras generación que siguen produciendo jugadores, y eso ha logrado solidificarse y consolidarse aún en una situación completamente en contracorriente. Hoy le ganamos a Argentina 3-1 como parte de esa celebración. ¿Qué sabías? Ah, sí. Tú fuiste de los formados por Lino Alonso también. Tú entrenaste con Lino. Por ahí tengo una foto tuya con Lino Alonso. Se formó gente en diferentes áreas. Muchas gracias. Buenas noches. Ha sido un placer.